En el invierno de 1845, la familia Wentworth comenzó a preocuparse por la prolongada ausencia de su hijo James de los eventos familiares y su falta de respuesta a las cartas enviadas. El anciano Wentworth había sido tranquilizado por las hermanas Thornfield, quienes aseguraban que James estaba haciendo un progreso excelente y que su aislamiento continuado era necesario para su recuperación. Sin embargo, comenzaron a surgir sospechas cuando las cartas supuestamente escritas por James empezaron a mostrar cambios drásticos en la caligrafía y el vocabulario. Las cartas que James había enviado durante sus primeros meses en el instituto eran coherentes con su correspondencia anterior, inteligentes, articuladas y escritas con su distintiva letra. Pero las cartas más recientes eran totalmente diferentes. La escritura aparecía temblorosa, el vocabulario se simplificaba drásticamente y el contenido sugería un cambio fundamental en su personalidad. El Dr. Foster comparó cuidadosamente las cartas antiguas y recientes y reconoció de inmediato que habían sido escritas por personas distintas. Las hermanas habían estado falsificando correspondencia de James y sus falsificaciones se habían vuelto cada vez más toscas con el tiempo, lo que sugería que algo había sucedido que impedía que James escribiera sus propias cartas. La investigación se complicó aún más al descubrir que patrones similares existían en la correspondencia de otros pacientes del instituto. Familias en toda Nueva Inglaterra habían recibido cartas de sus parientes con cambios dramáticos en la caligrafía, vocabulario y personalidad. Las hermanas habían estado falsificando sistemáticamente las comunicaciones para ocultar la verdadera condición de sus pacientes. El Dr. Foster comenzó a reconstruir la horrible verdad sobre el Instituto Thornfield. Las hermanas no trataban enfermedades mentales, destruían sistemáticamente las mentes de sus pacientes mediante tortura psicológica y manipulación farmacéutica. Los pacientes enviados al instituto para curarse habían sido sometidos a experiencias que dañaban permanentemente sus facultades mentales. El alcance de los crímenes de las hermanas era asombroso. En casi 2 años habían recibido más de 60 pacientes de familias prominentes de Nueva Inglaterra, cada uno sometido a destrucción psicológica sistemática, documentando cada paso como si fuera investigación científica legítima. Lo más inquietante era que las hermanas parecían creer que su trabajo tenía valor científico, viendo a los pacientes no como seres humanos sino como sujetos experimentales cuyo sufrimiento podía contribuir al conocimiento de la psicología humana. El Dr. Foster sabía que había descubierto evidencia de crímenes sin precedentes por su magnitud y crueldad, pero también comprendió que llevar a las hermanas ante la justicia sería extremadamente difícil, ya que tenían poderosas conexiones y sus víctimas provenían de familias que evitaban el escrutinio público de la salud mental de sus parientes. La investigación alcanzó un punto crítico en el invierno de 1847 cuando Foster recibió información que le daría finalmente las pruebas necesarias para exponer el Instituto Thornfield. La fuente más inesperada fue Beatrice Thornfield, la hermana más joven, quien en febrero de 1847 apareció en la oficina del Dr. Foster en Portland, mostrando signos de grave angustia psicológica y afirmando que ya no podía participar en lo que llamaba el horrible trabajo del instituto. Su aparición sorprendió al Dr. Foster, quien la había conocido solo como una profesional compuesta, estaba visiblemente agitada. Hablaba en frases rápidas y desconectadas y parecía sufrir el mismo tipo de trauma psicológico que había observado en Mary Hutchinson. La ironía no pasó desapercibida. Una de las hermanas mostraba síntomas similares a los de sus víctimas. Tras un cuidadoso interrogatorio, Foster descubrió que Beatrice sufría ataques de conciencia sobre el trabajo del instituto, creyendo inicialmente que sus experimentos psicológicos contribuían al conocimiento científico legítimo sobre la enfermedad mental, pero gradualmente comprendió que estaban destruyendo vidas humanas por simple curiosidad intelectual.
El punto de quiebre llegó cuando presenció la muerte de Thomas Bellingham, un joven de Providence con depresión severa, sometido a privación sensorial completa y manipulación farmacéutica destinada a provocar alucinaciones terroríficas. El tratamiento, diseñado para reiniciar su estado mental, resultó en un colapso total y su muerte, por lo que Beatrice creyó era puro terror. La descripción de Beatrice de encontrar su cuerpo, con el rostro congelado en horror absoluto, y de los esfuerzos de sus hermanas por eliminar cualquier evidencia, la obligó a confrontar la realidad de sus actos. Habían abandonado cualquier pretensión de tratamiento médico y conducían experimentos psicológicos sin propósito alguno más que satisfacer su curiosidad. Foster aprendió que las hermanas habían desarrollado protocolos experimentales cada vez más extremos, creando tratamientos para producir colapsos psicológicos específicos y documentando meticulosamente los resultados, transformando a cada paciente en un sujeto de prueba para teorías sobre la conciencia humana mediante tortura sistemática. Beatrice proporcionó detalles sobre la operación del instituto, habitaciones ocultas, métodos de restricción y documentación extensa, además de revelar que mantenían correspondencia con médicos en Europa y América, formando una red secreta de experimentación no autorizada. Aún más perturbador, las hermanas planeaban expandir operaciones, adquirir nuevas instalaciones y reclutar otros médicos, convirtiendo Thornfield en la primera de muchas instalaciones destinadas a avanzar en el estudio de la mente humana mediante experimentación sistemática con sujetos involuntarios. Foster comprendió que enfrentaba una conspiración más amplia, donde algunos médicos sacrificaban vidas humanas por el conocimiento, y que debía actuar con rapidez antes de que las hermanas destruyeran la evidencia y eliminaran testigos. La situación se complicó cuando Beatrice reveló que sus hermanas sospechaban de su lealtad, la monitoreaban y amenazaban con tratamientos y seguía mostrando dudas, convirtiéndola en prisionera del instituto obligada a participar en actos moralmente reprochables. Foster ideó un plan para exponerlas mientras protegía a Beatrice, reuniendo evidencias sobre la operación del instituto, documentando el destino de pacientes y encontrando autoridades dispuestas a actuar pese a las conexiones de las hermanas. Con la llegada de la primavera de 1847, Foster estaba listo para enfrentar a Thornfield, con pruebas de tortura sistemática, muertes documentadas y una red de médicos colaboradores, ignorando que las hermanas habían descubierto su investigación y preparaban su respuesta. La confrontación comenzaría una mañana envuelta en niebla, con Foster acompañado de colegas y autoridades locales, incluyendo a Dr. Marcus Whitman, Sheriff William Hartwell y 2 ayudantes discretos, bajo el pretexto de una inspección médica rutinaria. Las hermanas recibieron al equipo con compostura profesional, pero Foster percibió tensión. Constance hablaba con calma forzada sobre la reputación del instituto y métodos revolucionarios, mientras Margaret evaluaba las reacciones de los visitantes, alertas a cualquier amenaza. La inspección en áreas públicas cuidadosamente mantenidas para aparentar legitimidad comenzó con un detallado recorrido por las instalaciones, explicando métodos con autoridad científica. Pero Foster planteó preguntas específicas basadas en la información de Beatrice, solicitando registros de pacientes y notando inconsistencias que confirmaban sus sospechas sobre correspondencia falsificada. El momento crítico llegó al pedir entrevistar pacientes personalmente. Las hermanas resistieron, alegando aislamiento necesario, pero el sheriff insistió. Constance cedió, conduciendo al grupo a un área común donde varios pacientes sentados en filas mostraban expresiones vacías, movimientos mecánicos, respuestas repetitivas y ojos carentes de inteligencia o personalidad, evidenciando manipulación psicológica completa. Cada paciente era un autómata, reducido a dependencia total, sin capacidad de tomar decisiones, viviendo solo para validar teorías de conciencia humana.
El equipo descubrió documentación clínica que registraba tortura sistemática paso a paso. Y al solicitar acceso al sótano donde se realizaban tratamientos intensivos, las hermanas intentaron negarse, pero Beatrice había proporcionado detalles precisos sobre habitaciones ocultas y pasajes secretos. Con amenazas de registro, Carstens mostró los sótanos, equipos de restricción, técnicas de tortura, habitaciones con espejos para desorientar, dispositivos mecánicos para sonidos o vibraciones, y una sala de preservación de especímenes con cientos de frascos de tejido cerebral humano, etiquetados con información del paciente y condiciones psicológicas inducidas. Foster comprendió que habían matado sistemáticamente pacientes y preservado sus cerebros para estudiar efectos de los tratamientos, viendo a los humanos como animales de laboratorio cuya agonía contribuía al conocimiento. Además, hallaron diarios detallando métodos experimentales y teorías de la conciencia, correspondencia con médicos europeos y estadounidenses y evidencia de que el trabajo era considerado revolucionario. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando se descubrió una sala con los cuerpos de pacientes fallecidos, preservados químicamente por Eleanor, como especímenes permanentes, más de 20 cuerpos, cada uno etiquetado con experimentos realizados. Carstens mantuvo la compostura, justificando las muertes por el avance científico, sin mostrar remordimiento, mientras el equipo de inspección se enfrentaba a la cruda evidencia de asesinato en masa. Tras la escalofriante revelación de los cuerpos preservados y la evidencia de tortura sistemática en el sótano del Instituto Thornfield, el Dr. Foster comprendió que cada segundo contaba si quería evitar que las hermanas destruyeran más vidas y borraran toda evidencia de sus crímenes. Mientras el equipo de inspección continuaba explorando las instalaciones, Beatrice Thornfield proporcionaba información detallada sobre los métodos empleados por sus hermanas, incluyendo cómo manipulaban la percepción de los pacientes mediante aislamiento sensorial, privación de sueño, privación de estímulos visuales y auditivos, y administración de compuestos químicos diseñados para inducir ansiedad, paranoia y estados de trance que podían durar días o semanas. Foster comenzó a documentar meticulosamente cada hallazgo, anotando nombres de pacientes, fechas de admisión, protocolos de tratamiento y resultados, incluyendo casos donde los pacientes habían desarrollado trastornos permanentes de memoria, delirio crónico, despersonalización completa y, en múltiples ocasiones, la muerte por colapso psicológico. Cada sala del instituto parecía diseñada para experimentar con un aspecto específico de la mente humana. Una habitación estaba llena de espejos dispuestos para distorsionar la percepción del espacio y crear confusión extrema. Otra utilizaba cámaras de sonido que generaban tonos inaudibles para provocar ansiedad subconsciente. Una tercera consistía en un estrecho pasillo con paredes móviles que reducían progresivamente el espacio vital, simulando la sensación de enterramiento y provocando ataques de pánico intensos. La más aterradora era la sala de preservación de especímenes donde Foster observó frascos con tejido cerebral humano etiquetado con detalles de las condiciones inducidas y el historial del paciente, cada uno un testimonio silencioso del alcance de la crueldad y la precisión científica de las hermanas. Foster comprendió que la sistematización de los crímenes era casi tan impresionante como su horror. Cada paciente era un experimento cuidadosamente planificado, registrado con precisión clínica, desde el aislamiento inicial hasta la inducción de colapsos psicológicos, documentando incluso microvariaciones en la escritura, cambios de lenguaje y expresiones faciales, lo que demostraba que las hermanas entendían la mente humana con precisión aterradora. Mientras exploraba, Foster recibió detalles sobre las conexiones internacionales de las hermanas que incluían cartas y protocolos compartidos con médicos en Alemania, Francia y otras ciudades de Estados Unidos, revelando una red de colaboración secreta dedicada a la experimentación humana sin autorización,
lo que convertía al Instituto Thornfield en un nodo central de un movimiento clandestino que priorizaba la curiosidad científica sobre la vida y el bienestar de los individuos. Beatrice explicó que las hermanas habían planeado expandir sus operaciones, adquiriendo nuevas instalaciones y reclutando médicos adicionales para replicar sus experimentos, con la intención de crear un sistema de institutos interconectados donde la manipulación psicológica sistemática sería aplicada a cientos de sujetos involuntarios. Foster comenzó a trazar un plan de acción, sabiendo que debía reunir pruebas concretas, identificar todos los pacientes sobrevivientes y documentar cada protocolo experimental antes de que las hermanas pudieran destruir cualquier evidencia. La tensión aumentaba porque las hermanas ya habían comenzado a sospechar de la lealtad de Beatrice y la vigilaban constantemente, dispuestas a someterla a tratamientos si expresaba dudas. Foster decidió actuar con sigilo, coordinando con el Sheriff Hardwell y los colegas médicos para ejecutar una inspección completa y asegurarse de que Beatrice permaneciera protegida. Durante la exploración, encontraron registros de pacientes anteriores cuyos destinos eran desconocidos, con notas que indicaban efectos de experimentos de extrema privación sensorial, manipulación química y aislamiento prolongado, que habían llevado a colapsos mentales totales o la muerte silenciosa. Los documentos también revelaban correspondencia con familias prominentes que habían confiado en el instituto, evidenciando cómo las hermanas explotaban la preocupación social por la reputación de sus hijos para mantener el control y ocultar sus crímenes durante años. Foster comprendió que la magnitud del daño psicológico iba más allá de los individuos presentes. Cada paciente había sido despojado de autonomía, reducido a autómatas cuya existencia servía únicamente como demostración del dominio de las hermanas sobre la mente humana. La inspección avanzó hacia la biblioteca del instituto, donde se encontraron manuscritos con teorías detalladas sobre manipulación de la conciencia, inducción de estados de trauma y técnicas para alterar la percepción de la realidad, así como experimentos documentados sobre cómo la escritura, el lenguaje y la creatividad podían ser destruidos o reconstruidos según los métodos de las hermanas. Estas teorías, aunque moralmente atroces, revelaban un conocimiento profundo de la psicología que, en manos de personas éticas, podría haber contribuido a la comprensión de la mente humana, pero en Thornfield se utilizaba para destruir vidas. La tensión se volvió insoportable cuando Foster y el equipo llegaron a las celdas de los pacientes más recientes, quienes mostraban signos de manipulación avanzada, movimientos automáticos, incapacidad de formar frases completas, respuestas repetitivas y miradas vacías, como si sus mentes hubieran sido arrancadas de sus cuerpos. La evidencia acumulada confirmaba que las hermanas habían perfeccionado un sistema para transformar seres humanos funcionales en entidades psicológicamente controladas, completamente dependientes y emocionalmente muertas. El inspector notó que cada habitación tenía herramientas y métodos específicos para producir distintos tipos de trauma, incluyendo privación de contacto humano, exposición a estímulos perturbadores y administración de compuestos químicos que alteraban la percepción y el pensamiento. Foster comprendió que estas técnicas, documentadas y refinadas durante años, eran un precursor de métodos psicológicos que más tarde se utilizarían en contextos militares y de inteligencia, aunque en Thornfield no había justificación ética ni consentimiento. La situación se volvió crítica cuando encontraron un registro que detallaba la manipulación de cartas enviadas a familias, falsificando la voz de los pacientes para ocultar su verdadera condición, demostrando un nivel de premeditación y malicia organizado con precisión. Foster entendió que la exposición pública del instituto no solo requería pruebas físicas y testimoniales, sino también la documentación completa de la correspondencia falsificada y los protocolos experimentales, para demostrar un patrón sistemático de crimen que afectaba a docenas de familias prominentes en Nueva Inglaterra.
La desesperación y el miedo eran palpables. Las hermanas mantenían una fachada de profesionalismo mientras sus crímenes eran innegables. Foster supo que debía coordinar la intervención con precisión quirúrgica, incluyendo detenciones simultáneas, asegurando la seguridad de Beatrice y evitando que las hermanas destruyeran evidencia crítica. Durante horas, el equipo documentó cada detalle, desde instrumentos de restricción hasta registros de pacientes, hasta que finalmente alcanzaron la sala principal donde se conservaban los manuscritos de experimentos, que incluían diagramas, observaciones psicológicas detalladas y anotaciones sobre los efectos de la manipulación prolongada de la mente humana. Foster comprendió que el conocimiento contenido en esos documentos, aunque obtenido de manera horrenda, sería clave para procesar a las hermanas y exponer la red internacional de médicos implicados. Al concluir la inspección, Foster y su equipo contaban con evidencia de tortura sistemática, manipulación psicológica extrema, muertes de pacientes, correspondencia falsificada, conexiones internacionales y planes de expansión del instituto, todo documentado de manera que la justicia podría finalmente actuar mientras Beatrice comenzaba a recuperar su propia conciencia y humanidad, consciente de que su cooperación sería esencial para terminar con la pesadilla del Instituto Thornfield y evitar más tragedias. La magnitud de lo descubierto superaba cualquier horror que Foster hubiera imaginado. Cada sala, cada documento, cada paciente era un testimonio de la obsesión de las hermanas por el control absoluto de la mente humana y la necesidad urgente de exponer sus crímenes antes de que el conocimiento y la vida de otros sufrieran un destino similar. Tras la inspección inicial y la documentación exhaustiva de los horrores del Instituto Thornfield, el Dr. Foster comprendió que el siguiente paso sería confrontar directamente a las hermanas y asegurar la cooperación de Beatrice para impedir la destrucción de evidencia y proteger a los pacientes sobrevivientes. La mañana era gris y fría, con niebla espesa cubriendo el exterior del instituto, lo que otorgaba al edificio una apariencia aún más siniestra y casi viviente. Cada ventana parecía observarlos, como si las paredes mismas fueran testigos de años de sufrimiento. Foster, acompañado por el Sheriff Hartwell y los colegas médicos, se preparó para interrogar a las hermanas en privado, buscando obtener confesiones que fueran imposibles de negar ante la ley. Beatrice, visiblemente temblorosa pero determinada, condujo al equipo hacia las habitaciones donde se realizaban los experimentos más recientes, explicando con detalle cómo sus hermanas manipulaban la mente de los pacientes, desde la implementación de aislamiento sensorial extremo hasta la inducción deliberada de alucinaciones aterradoras mediante la combinación de drogas y estímulos ambientales cuidadosamente controlados. Foster observó que los registros de los pacientes eran casi una mezcla de ciencia y tortura. Cada cambio en la conducta, cada microexpresión, cada alteración en la escritura o el habla, estaba meticulosamente documentada para demostrar la eficacia de las técnicas de manipulación psicológica, como si cada sufrimiento humano fuera un dato más en una ecuación fría y sin alma. El equipo descubrió diarios secretos donde las hermanas discutían el progreso de sus experimentos, evaluando la resistencia mental de los pacientes y ajustando los tratamientos para maximizar la degradación psicológica sin provocar una muerte inmediata, a excepción de aquellos casos donde la muerte era considerada un resultado experimental valioso, como ocurrió con Thomas Bellingham, cuyo cuerpo había sido preservado en los frascos de la sala de especímenes. La narrativa de Beatrice era aterradora, relataba cómo las hermanas habían planeado, durante meses, cada protocolo de tratamiento, incluyendo métodos para manipular las cartas que enviaban a las familias, falsificando palabras y emociones para ocultar la devastación que realmente ocurría en el instituto, asegurando así que ningún familiar sospechara que su hijo, hermano o padre había sido convertido en un autómata o había muerto bajo condiciones de terror psicológico absoluto.
Mientras Foster continuaba recopilando pruebas, se dio cuenta de que la magnitud del crimen superaba cualquier precedente. No solo se trataba de asesinatos y tortura sistemática, sino de un plan deliberado para crear un modelo de control total de la mente humana, en el que los pacientes eran tratados como sujetos de laboratorio en lugar de seres humanos, y en donde la ética había sido completamente sustituida por la curiosidad científica y la ambición intelectual. Beatrice reveló que sus hermanas tenían conexiones con médicos en Europa y América que estaban desarrollando experimentos similares, compartiendo técnicas y resultados en correspondencia secreta, lo que convertía al Instituto Thornfield en parte de una red internacional dedicada a la experimentación humana no autorizada, con la intención de expandirse a nuevas instalaciones y reclutar más médicos para replicar sus métodos. Foster entendió que detener a las hermanas en Men era solo una parte de un problema mucho mayor que involucraba complicidad profesional, conocimiento científico y ambición sin límites que había permitido que estas atrocidades continuaran durante años sin ser detectadas. La confrontación comenzó de manera controlada, con cada hermana mostrando su acostumbrada calma profesional mientras Foster hacía preguntas específicas sobre los pacientes y los protocolos, contrastando las respuestas con la información proporcionada por Beatrice. Pronto, comenzaron a surgir inconsistencias y contradicciones que no pudieron ocultar. La tensión aumentó cuando Foster solicitó acceso a la sección más secreta del sótano, donde se almacenaban los registros originales de los experimentos y las notas de la correspondencia falsificada. Con resistencia inicial, Constance finalmente cedió bajo la presión del Sheriff Hardwell, mientras Beatrice guiaba cuidadosamente al equipo, asegurándose de que cada evidencia fuera visible y documentada sin riesgo de sabotaje por parte de sus hermanas. La inspección de los archivos y manuscritos reveló la sistematicidad con la que las hermanas habían despojado de humanidad a cada paciente, diagramas de procedimientos, tablas de seguimiento de conductas, protocolos de inducción de pánico, planes de aislamiento progresivo y notas sobre los efectos químicos y psicológicos exactos de cada tratamiento. Foster comprendió que estaba ante un catálogo de horror meticulosamente organizado, un manual de cómo quebrar completamente la mente humana que, en manos de una autoridad ética, podría haber contribuido al conocimiento de la psicología, pero en el instituto había sido utilizado para la destrucción y la muerte. La visita continuó hacia las celdas de pacientes más recientes, donde los efectos del abuso sistemático eran más evidentes, seres humanos reducidos a movimientos mecánicos, incapaces de reconocer a los visitantes, con expresiones vacías y respuestas automáticas que demostraban la eliminación completa de personalidad e independencia. Foster se dio cuenta de que cada sala del instituto era un microcosmos de experimentación psicológica avanzada, desde la manipulación de la percepción y los sentidos hasta la inducción de estados de ansiedad extrema, depresión profunda, paranoia y confusión sensorial, y que los registros de Beatrice serían esenciales para probar el patrón sistemático de abuso ante la justicia. La magnitud de la evidencia era abrumadora. Registros de pacientes, cartas falsificadas, dispositivos de tortura psicológica, cuerpos preservados, correspondencia internacional y planes de expansión que mostraban que las hermanas habían concebido un proyecto de control mental sistemático a gran escala. Foster y su equipo comenzaron a organizar los documentos y registros, categorizando los tipos de tortura, los efectos psicológicos observados, la duración de los tratamientos y los resultados. Todo mientras Beatrice ofrecía testimonios detallados sobre cómo sus hermanas habían diseñado cada experimento para maximizar la destrucción de la mente sin dejar rastros físicos evidentes. La cooperación de Beatrice fue crucial. Proporcionó mapas de las instalaciones, acceso a habitaciones ocultas y explicaciones técnicas sobre la función de cada instrumento y método,
incluyendo cómo se habían creado estados de miedo extremo mediante privación sensorial combinada con estímulos químicos y ambientales. Y como la manipulación de la correspondencia había asegurado que las familias nunca sospecharan la verdadera naturaleza de lo que ocurría dentro del instituto. Mientras Foster organizaba la evidencia, comprendió que la presentación de los hallazgos requeriría precisión y estrategia, debía demostrar no solo la maldad de las hermanas, sino la sistematicidad de sus experimentos, su alcance internacional, la complicidad de médicos colaboradores y la explotación deliberada de la confianza de las familias prominentes que habían enviado a sus seres queridos al instituto, con la intención de ocultar problemas de salud mental. La gravedad de la situación se intensificó cuando Foster descubrió un conjunto de registros donde se detallaban protocolos futuros y planes de expansión que las hermanas habían dejado preparados para aplicar en nuevos pacientes y futuras instalaciones, lo que confirmaba que sus crímenes no eran aislados sino parte de una visión de control absoluto sobre la mente humana, con la intención de convertir al Instituto Thornfield en un centro modelo de manipulación psicológica. A medida que el equipo avanzaba en la documentación, la sensación de horror se intensificaba. Cada instrumento, cada sala, cada registro mostraba un enfoque meticuloso y calculado, donde la ética había sido completamente descartada y el sufrimiento humano convertido en datos experimentales. Foster comprendió que estaba ante una historia que superaba la imaginación, no era solo tortura, ni solo asesinato, sino una arquitectura completa de destrucción psicológica, que incluía manipulación, control, experimentación y asesinato, todo ejecutado con la frialdad de científicos obsesionados con comprender la mente humana sin consideración alguna por la vida. La etapa final de la inspección involucró la preparación para llevar a las hermanas ante la justicia, asegurando la protección de Beatrice y recopilando evidencia suficiente para enfrentar la red internacional de médicos colaboradores. Cada hallazgo, cada testimonio, cada registro sería esencial para exponer la verdad sobre el Instituto Thornfield y garantizar que el alcance de estos crímenes no pudiera ser minimizado ni olvidado, marcando el inicio de la caída definitiva de las hermanas Thornfield y el descubrimiento público de la magnitud de su malicia meticulosamente planificada y ejecutada durante años. Con la evidencia reunida y organizada, el Dr. Foster comprendió que la etapa más crítica estaba por comenzar. Confrontar directamente a las hermanas Thornfield con pruebas irrefutables y asegurar la cooperación de Beatrice para proteger a los pacientes restantes y garantizar que la justicia prevaleciera. La tensión en el instituto era palpable, las sombras de la niebla que rodeaban el edificio parecían moverse al ritmo de los pasos del equipo de inspección, y el silencio era interrumpido únicamente por los ecos de sus propias voces en los pasillos vacíos. Foster comenzó revisando nuevamente las cartas falsificadas enviadas a las familias, comparando caligrafías, vocabularios y estilos con los registros de los pacientes, demostrando cómo las hermanas habían manipulado sistemáticamente cada palabra para ocultar la verdadera naturaleza de los tratamientos, asegurándose de que nadie sospechara que sus seres queridos estaban siendo despojados de la humanidad y transformados en autómatas psicológicos. Beatrice detalló los experimentos más recientes, describiendo con precisión cómo cada paciente había sido sometido a privación sensorial extrema, aislamiento prolongado, estímulos auditivos y visuales desorientadores, manipulación farmacológica avanzada y técnicas psicológicas de terror cuidadosamente planificadas. Foster y su equipo examinaron cada dispositivo, cada sala, cada instrumento de tortura psicológica y química, comprendiendo la precisión científica con la que las hermanas habían ejecutado cada protocolo, mientras documentaban meticulosamente los efectos en la mente humana, transformando a individuos completos en meros datos experimentales, sin voluntad ni identidad.
El recorrido por el sótano reveló secretos aún más perturbadores, salas con espejos diseñados para desorientar, cámaras de confinamiento que podían reducir gradualmente el espacio disponible, dispositivos de vibración y sonido diseñados para inducir ansiedad extrema y terror, y la espeluznante sala de especímenes donde los cerebros de los pacientes fallecidos eran preservados en frascos etiquetados con información detallada sobre las condiciones psicológicas inducidas antes de su muerte. Cada hallazgo reforzaba la sistematicidad de los crímenes y la magnitud de la malicia científica. No era mera crueldad, sino un plan meticulosamente estructurado para comprender y manipular la mente humana sin límites éticos. Foster comprendió que la documentación y los testimonios de Beatrice serían esenciales para demostrar que los crímenes no eran incidentales, sino parte de un patrón sistemático de experimentación psicológica, con la intención de expandirse internacionalmente y reclutar a otros médicos para replicar sus métodos en nuevos centros. A medida que avanzaban, los pacientes sobrevivientes fueron examinados. Sus movimientos eran mecánicos, sus miradas vacías, sus respuestas automáticas y limitadas. Evidencias vivientes de la completa destrucción de la personalidad y la independencia individual. Foster notó que las hermanas habían logrado exactamente lo que se proponían: individuos completamente dependientes, privados de voluntad, con la mente manipulada hasta el extremo, testigos silenciosos de la crueldad científica de sus torturadoras. Beatrice explicó cómo las hermanas habían planificado con antelación cada tratamiento, evaluando la resistencia mental, ajustando la dosis de medicamentos y los estímulos ambientales para maximizar la degradación psicológica sin causar muerte inmediata, salvo en casos considerados experimentos de interés, como la muerte de Thomas Bellingham, cuyo cuerpo había sido cuidadosamente preservado y documentado. Cada registro, cada diario, cada esquema de tratamiento mostraba la frialdad de las hermanas, quienes habían convertido el sufrimiento humano en un sistema de datos meticulosamente clasificados y estudiados como si cada paciente fuera un objeto de laboratorio. Foster comprendió que el alcance internacional de los crímenes hacía que la tarea de llevar justicia fuera aún más compleja. Las hermanas habían mantenido correspondencia secreta con médicos en Europa y América, compartiendo técnicas y resultados, y habían planeado expandir sus operaciones para aplicar sus métodos en nuevas instalaciones, perpetuando así la experimentación humana sin control ético. El enfrentamiento final con las hermanas se acercaba. Foster debía actuar con precisión, asegurando que cada evidencia fuera visible y documentada para futuros juicios, mientras Beatrice ofrecía detalles críticos sobre la ubicación de archivos, instrumentos de tortura y protocolos que las hermanas habían desarrollado para maximizar la destrucción de la mente humana. La inspección de los archivos secretos confirmó la sistematicidad de los abusos, diagramas de procedimientos, tablas de seguimiento de conductas, protocolos de inducción de pánico, planes de aislamiento progresivo, efectos químicos y psicológicos documentados paso a paso. Cada hallazgo reforzaba la conclusión de que las hermanas habían diseñado un modelo completo de destrucción psicológica, con precisión científica y sin consideración por la vida, convirtiendo a los pacientes en autómatas mentales y registrando cada resultado como un logro académico de la mente humana quebrada. Foster entendió que la exposición pública sería la única manera de detenerlas, pero debía hacerlo cuidadosamente para proteger a Beatrice y garantizar que la evidencia fuera irrefutable, enfrentando la complicidad de familias, médicos y autoridades locales que habían permitido que estas atrocidades continuaran durante años. La tensión aumentó cuando la inspección se centró en las habitaciones donde se habían realizado experimentos recientes, con dispositivos diseñados para inducir miedo, confusión y ansiedad extrema, y Beatrice describía cada procedimiento con detalle, incluyendo cómo las cartas enviadas a las familias habían sido manipuladas para ocultar la realidad de los tratamientos.
asegurando que ningún familiar sospechara la completa devastación psicológica. Los registros mostraban no solo la maldad de las hermanas, sino la sofisticación de sus métodos, planes de aislamiento progresivo, privación sensorial, manipulación farmacológica, inducción de alucinaciones, experimentos de pánico extremo, documentación meticulosa de cada reacción y resultado, todo con la intención de maximizar el control y la destrucción de la mente humana. Foster comprendió que cada sala, cada instrumento, cada paciente y cada registro era evidencia viva de un proyecto de control mental sistemático y que el Instituto Thornfield no era simplemente un lugar de tortura, sino un centro de investigación ilegal y cruel, cuya magnitud y precisión superaban la comprensión de cualquier inspector médico común. La inspección continuó durante horas, mientras Foster y su equipo documentaban cada detalle, asegurando que la evidencia fuera completa y sólida y que Beatrice estuviera protegida de cualquier represalia de sus hermanas, quienes mostraban una calma inquietante mientras observaban cada movimiento del equipo, evaluando su comportamiento con la misma intensidad con la que habían estudiado a cada paciente durante años. Finalmente, Foster comprendió que la confrontación estaba lista, la evidencia reunida, los testimonios de Beatrice y los registros detallados formarían un caso irrefutable, que no solo expondría los crímenes de las hermanas, sino también la red internacional de médicos colaboradores y la sistematicidad de su experimentación humana, asegurando que la justicia pudiera finalmente prevalecer y que los horrores del Instituto Thornfield quedaran expuestos ante la sociedad, marcando el inicio del juicio que revelaría al mundo la magnitud de la maldad calculada y la destrucción psicológica llevada a cabo bajo la fachada de ciencia y cuidado médico. El juicio contra las hermanas Thornfield se convirtió en uno de los casos más impactantes y discutidos del siglo XIX, atrayendo la atención de medios, autoridades y profesionales médicos de toda Nueva Inglaterra y Europa, mientras el Dr. Foster y Beatrice presentaban la montaña de evidencia que detallaba con precisión escalofriante los métodos sistemáticos de tortura psicológica, manipulación farmacológica, aislamiento extremo y destrucción de la identidad humana que las hermanas habían llevado a cabo durante años, demostrando cómo habían transformado a pacientes funcionales en autómatas vacíos, eliminando toda capacidad de pensamiento independiente, emoción o decisión personal, y documentando meticulosamente cada paso, cada reacción y cada resultado como si fueran experimentos científicos legítimos. Durante las audiencias, los registros de cartas falsificadas, diarios de los tratamientos, diagramas de procedimientos y los testimonios desgarradores de sobrevivientes fueron presentados uno tras otro, revelando la magnitud de los crímenes y la absoluta falta de empatía de las hermanas, quienes mantuvieron su compostura profesional mientras describían los efectos de sus experimentos con una fría precisión, justificando sus actos en nombre del avance científico, mientras Beatrice, visiblemente afectada, explicaba con detalle cómo había sido testigo del horror, la muerte de Thomas Bellingham, los experimentos de privación sensorial, las alucinaciones inducidas y la completa aniquilación de la mente humana, aportando información crítica sobre la ubicación de documentos ocultos, habitaciones secretas y técnicas de manipulación que permitieron al jurado comprender la sistematicidad y extensión de los abusos. Los testigos sobrevivientes, aunque afectados profundamente por el trauma, ofrecieron evidencia de los métodos de las hermanas, describiendo cómo su personalidad había sido borrada, cómo respondían solo a órdenes simples y repetitivas, cómo sus recuerdos y emociones habían sido reemplazados por un vacío mecánico, mostrando al tribunal la devastación completa que había sido infligida sobre la psique humana. Mientras expertos médicos y psicólogos de la época analizaban los registros, confirmando que los experimentos no solo eran inmorales sino también ilegales,
y que la supuesta contribución científica no podía justificar el asesinato sistemático y la destrucción psicológica de más de 70 pacientes, revelando también la red de colaboración internacional que había permitido a las hermanas intercambiar técnicas y resultados con otros médicos en Europa y América. Ampliando la implicación de estos crímenes más allá de Maine, las familias de los pacientes enfrentaron un dilema terrible. Aunque querían justicia, también debían confrontar la exposición pública de los problemas mentales de sus seres queridos, un estigma social que había permitido a las hermanas operar con impunidad durante años, y la combinación de testimonios, documentos y la propia confesión de Beatrice hizo imposible que los jueces ignoraran la magnitud de los crímenes, estableciendo precedentes legales para la supervisión de instituciones médicas y experimentación psicológica, generando debates éticos que perdurarían durante décadas. Tras 6 meses de juicio exhaustivo, el veredicto condenó a muerte a Constance, Margaret y a la nena Thornfield, mientras Beatrice recibió cadena perpetua en reconocimiento a su cooperación y arrepentimiento genuino, aunque permaneció en prisión durante 30 años antes de ser liberada en 1877, dedicando su vida posterior a trabajar en organizaciones que brindaban cuidado a personas con enfermedades mentales, intentando expiar los horrores que había ayudado a cometer, sin revelar nunca públicamente los detalles más oscuros del Thornfield Institute. Las ejecuciones de las hermanas se retrasaron por años debido a apelaciones y desafíos legales, durante los cuales ellas continuaron defendiendo su trabajo como científicamente justificado. Constance incluso murió en prisión en 1851 redactando supuestos estudios sobre la conciencia humana. Margaret continuó sus experimentos psicológicos sobre otras reclusas hasta su muerte en 1853, y Eleanor fue encontrada muerta en 1855, con indicios de que seguía manipulando compuestos químicos en secreto. El instituto fue destruido por un incendio en 1848, en circunstancias nunca completamente explicadas, con reportes de luces extrañas y sonidos que se asemejaban a voces humanas provenientes de las ruinas, y la propiedad permaneció abandonada durante décadas, hasta que en 1895 el Estado de Maine la adquirió para convertirla en un parque conmemorativo, erigiendo un sencillo monumento en honor a las 73 víctimas y detallando brevemente los crímenes cometidos, creando un lugar de memoria y reflexión, mientras investigadores posteriores encontraron referencias a otros centros de experimentación mencionados en correspondencias de las hermanas, sugiriendo que la red de crueldad científica pudo haber continuado en secreto más allá del alcance del juicio. Los psicólogos modernos reconocen los métodos de las hermanas como formas sofisticadas de tortura psicológica que precedieron técnicas utilizadas en contextos militares e inteligencia, y la historia de Thornfield sirve como advertencia perenne sobre los peligros de la curiosidad científica cinética, el papel de la complacencia de la comunidad médica y el impacto destructivo de estigmatizar la salud mental, recordando a la humanidad que el deseo de conocimiento no puede justificar nunca la destrucción sistemática de vidas humanas. Hoy, el Parque Memorial ofrece un lugar silencioso para reflexionar sobre los horrores del pasado, mientras los documentos sobrevivientes continúan siendo estudiados para comprender la psicología del abuso, la manipulación y la resiliencia del espíritu humano, dejando una lección duradera sobre los límites éticos de la ciencia, la vigilancia necesaria sobre las instituciones médicas y la importancia de no permitir que la ambición científica supere la compasión humana, recordando que las sombras del Thornfield Institute, aunque apagadas por el fuego y la justicia, permanecen como un testimonio sombrío de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando el conocimiento se antepone a la moralidad y la empatía. Y la historia completa de las hermanas Thornfield permanece como un escalofriante ejemplo de la capacidad del ser humano para la crueldad sistemática bajo la máscara de la ciencia.